Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro segundo directo de Brula Emoción, hoy con una persona muy especial en esta sección de Aprendiendo con. Para nosotras, para mi hermana Silvia y para mí, las Brules, es una persona muy cercana, ha sido profe nuestra y de coaching sistémico, nos va a contar muchas cosas. Hola, Pelu. Hola, Sibi. Ella se llama Matilde Pastor, es una mujer increíble, muy sabia y además es muy buena educadora porque es muy buena profe. Explica muy bien las cosas, es una manera de entender el coaching y el coaching sistémico que poca gente lo conoce de una manera cercana y entendible, digamos, ¿no? Que nos llega a todos. Matilde, además, curiosamente, de estas cosas de la sincronía universal, que nada es casualidad, tenemos una amiga en común y nos encontramos en la vida porque fue mi profesora de coaching sistémico en el máster y ya la tenemos por aquí. Que quién mejor para presentarse. Yo os voy a contar mientras se conecta que ella es coach de liderazgo, de sistémico, especialista en grupos. Y hola Matilde, buenas tardes, bienvenida. Hola, Nos guapísima, ¿cómo seguimos viendo a estás? través de la pantalla, es como casi nuestro sino. Es verdad, es verdad, es verdad, sí, 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 Bueno, sí, con lo bienvenida. que somos nosotras de tocarnos, pero bueno, Efectivamente, porque nos vimos un día, pero nada, muy poquito en las ponencias de arte, y es tampoco verdad, podíamos tener contacto. sí, Bueno, estaba contando que eres una mujer muy especial, muy cercana, aparte de muy ay, buena profesora, porque tienes una manera de explicar las cosas de una manera, digamos, muy entendible, ¿no? Que explicas las cosas como que llegan, que eso no es fácil, ser profe y que la gente entienda los conceptos a la primera. Entonces, bueno, me gustaría que te presentaras. Yo he hecho una pequeña introducción, pero me gustaría que te presentaras. Hola, Eugenia, pero qué energía tan linda en un mismo live, dice hola que... Eugenia, sí, muchos besos para ti, que Eugenia ya no sé si está aquí, si está Pero en el tú otro estás en lado, México ya, ¿no? por eso No. que no sé dónde anda. Que, bueno, en primer lugar, gracias por todos esos piropazos bueno, que me encanta, ¿no? O sea, al final ya sabes que cuando uno consigue conectar con la gente, yo creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar, ¿no? ¿Y quién soy? Esa es una buena pregunta, siempre lo digo, y debería estar acostumbrada a contestarla, y aún así siempre me cuesta definir, ¿no? Porque yo creo que Matilde soy un montón de cosas. Entre otras, soy mujer, he sido trabajadora y sigo siéndolo, soy madre, soy hija, y, pero en definitiva lo que sí que siempre he pensado que soy y esto, bueno, mucha gente me lo ha dicho, es una persona auténtica. O sea, al final, durante muchos años yo he hecho cambios radicales en mi vida a nivel profesional, sobre todo, buscando conectar con lo que estaba haciendo, ¿no? Buscando poder compartir, buscando poder divertirme, buscando una serie de cosas que, bueno, que al final, paso a paso, me han ido llevando al mundo del coaching y, y sobre todo al mundo del sistémico, de la PNL y de la formación, algo que nunca me hubiese planteado hace unos años, porque ahora que estamos aquí en Petit Comité, eh, yo trabajé en Sony Music durante unos años de mi vida, con los artistas, como dice todo el mundo, ¿no? Con gente potente. Y una de las cosas que me pasaba es que lo pasaba fatal cuando tenía que hablar en público, ¿no? O sea que desde ahí yo Fíjate. le debo mucho al coaching y a la PNL para llegar a donde estoy ahora mismo y sobre todo a disfrutarlo, a estar aquí con toda mi energía y con ganas de compartir con todos vosotros. Así que Pues, gracias. fíjate qué bueno, porque yo en la introducción decía eso, que eres una persona muy cercana y que llegas. Y curiosamente, esa faceta tuya de enfrentarte al Sí, público no lo sabía. Y sí, claramente lo tenías ahí, necesitabas darle al switch on sí, para ponerte en marcha. Es curioso total. porque nosotras, que decir que tenemos una edad estupenda y que somos súper jóvenes, pero de repente que llevas una trayectoria, en tu caso, profesional, además de alta ejecutiva, totalmente de empresa, sería mundo artístico, pero totalmente de empresa, Total. y hay un cambio en tu vida y es un cambio muy radical, por lo que decías, o sea, cambias, descubres
o sea, descubre realmente quién eres, ¿no? Quién es Matilde, esa Matilde que a lo mejor estaba un poco escondida debajo de esa faceta ejecutiva y que tenía mucho que aportar al mundo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ¿Qué es lo que ese pasó? ¿Qué cambio es en lo tu que vida? pasó? Bueno, yo siempre digo, y además esto está muy conectado con la parte del sistema, ¿no? Que cuando sabemos que algo tiene que ver con nuestro sistema, con el sistema que estamos viviendo, es porque nos tenemos sacudidas a lo largo de nuestra vida que nos llevan a tener que tomar decisiones, ¿no? A de repente encontrarnos estamos en un momento en el que no, por algo no funciona, ¿no? Y a mí esto me ha ocurrido varias veces a nivel profesional y a nivel personal. Bueno, todo esto me ha ido llevando efectivamente a ese cambio. Como tú bien dices, una de las cosas que a mí me ocurrió es que el último tramo de mi trayectoria profesional yo estaba en una petrolera, o sea, yo he trabajado en un hotel, he trabajado en una discográfica y, bueno, trabajé en una parte de telefónica, pero muy, muy poco tiempo, y luego trabajé en una petrolera, o sea, como podéis ver, en cosas completamente distintas, ¿no? Y una de las cosas que me ocurrió en esta última etapa mía profesional es que en los últimos 10 años que yo estuve en la empresa, mi situación no era la más adecuada. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, casualmente esto no era la primera vez que me ocurría, ¿no? O sea, al final ya me había estado en ese tipo de, bueno, en otra ocasión y entonces ahí fue cuando me empecé a plantear, ¿no? ¿Qué es lo que la vida, ¿no? Me estaba diciendo. Yo ya ahí había empezado mi parte de desarrollo personal a través del sistémico y también había descubierto ya la PNL, o sea que había empezado a ver, ¿sabes?, una serie de cosas, ¿no? A ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Desde otra posición, como digo yo, ¿no? Y entonces una de las cosas que descubrí es que por algún motivo no estaba donde debía estar, ¿no? Y que esto, bueno, cada vez más esto es lo que me devolvía, ¿no? Lo que me devolvía el sistema, en la empresa, a nivel personal y todo. Y entonces desde ahí fue cuando empecé a indagar, ¿no? A indagar qué es lo que pasaba, ¿no? Con qué no estaba conectando. Y bueno, entonces ahí realmente descubrí que efectivamente no estaba, hice un taller increíble que se llamaba Arqueología del Talento. Y esto no sé si alguna vez, bueno, si lo compartí con vosotros en clase, ¿no? Ahí descubrí la hipnosis y yo iba, como digo yo, completamente virgen, ¿no? Y entonces fue como, y bueno, descubrí más cosas, ¿no? En ese taller, entre otras, cuál era mi talento, ¿no? Y para mí fue increíble, increíble porque primero descubrí que yo veía sintiendo, que esa fue una cosa muy interesante, ¿no? Porque hacíamos, claro, nos hacían como meditaciones y entonces, ¿no? Y las personas veían unas cosas que a mí me tenían fascinada, ¿no? Porque veían joyas y castillos y una serie de cosas y yo decía, ay, madre mía, pues yo, o sea, yo no veo nada, ¿no? O sea, yo no veía técnicamente, ¿no? Pero entonces, bueno, una de las personas que estaba allí me dijo, bueno, pero ¿cómo te sientes? ¿No? Y dije, esto sí, Ahí sí, ahí ahí sí. sí, ahí estoy yo. Y yo sí que había sentido un montón de cosas. En ese taller, una de las cosas que descubrí es que mi gran talento, digamos, era ayudar a las personas. O sea, que mi capacidad de escucha, de empatía, de ponerme en la posición del otro, ¿no? Y sobre todo también la energía que yo tengo, que me ha costado muchos años aceptar, ¿no? O sea, la energía a nivel pues no sé, de fortaleza, ¿no? De ser capaz de poder dar sin que esto me pase factura, digamos, ¿vale? Y entonces descubrí toda esa serie de cosas y ahí fue cuando me replanteé toda mi situación profesional, ¿no? Porque además estaba pagando un precio físico. Esto que yo creo que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Yo empecé a tener problemas físicos y, bueno, eso fue uno de los grandes detonantes, ¿no? Es decir, ¿sabes? Cuando el cuerpo te habla, hay que escucharlo, ¿no? Y yo empecé a tener cosas leves, como digo yo, ¿no? O sea, que si un tobillo, que si una rodilla, que si un hombro. Y entonces, pero estaba rodeada además de un ambiente de personas con bastantes enfermedades, personas en la empresa con temas de cáncer, o sea, y entonces aquello ¿sabes? Me asustó bastante, ¿no? Porque dije, si sigo por aquí, voy a acabar enferma, ¿no? Enferma de verdad, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios creo que la vida me dio la oportunidad de tener esos toques de atención, ¿no? Para tomar la decisión de cambiar por completo de rumbo. Y entonces ahí fue cuando, o sea, yo ya había descubierto la PNL y la inteligencia emocional, o sea, y entonces de repente pues apareció el mundo del coaching en mi vida y bueno, y aquí estoy, ¿no? Disfrutando de lo que hago, disfrutando de ayudar a los demás
disfrutando de formar a un montón de personas como a ti, como a muchas otras, desde esa, bueno, desde esa pasión, ¿no? Porque a mí reconozco que cuando hablo de sistémico me apasiona, ¿no? A mí me ha ayudado Totalmente. mucho. Y se te nota, además, y qué importante. Mira, justo acabas de tocar ese tema. Tengo varias preguntas que nos han ido haciendo. Si Cuéntame, hay alguien que hace una pregunta, abajo hay un bocadillito con una interrogante para que yo pueda ver las preguntas bien. Pero cuéntame. he resumido, ha habido varias preguntas que nos han hecho por privado y he resumido varias, ¿no? O sea, las he resumido en unas poquitas. La Mm. pregunta es, así como que más se ha dado, es ¿qué es el sistémico? Me gustaría que lo explicabas porque hay personas que conocen las Sí. constelaciones. Además, voy a contar una anécdota porque está conectada una de mis grandes amigas de Chile y yo una vez la llevé a una constelación y dije, vamos a hacer constelaciones familiares. Y ella pensó que iba a ver las estrellas y me dice, me llevo una mantita. Dos. Sí, no entendió nada, se quedó impresionada y es muy heavy, digamos, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras Sí. qué es el sistémico. Vale. Bueno, primero tengo que decir que el sistémico no es 100% constelaciones familiares. Es decir, las constelaciones familiares es un pensamiento sistémico, ¿vale? O sea, efectivamente está conectado y aquellos que os habéis formado conmigo, bueno, podéis ver claramente, ¿no? Los que habéis tenido temas de constelaciones, dónde están, ¿no? Los puntos de conexión, porque además yo los intento explicar, ¿no? Para que entendamos Mm, qué es una cosa y qué es otra. El sistémico, al final, el coaching sistémico es trabajar desde ese prisma, ¿no? Desde el prisma de que vivimos en un sistema y que absolutamente todo está conectado. Yo siempre pongo el ejemplo, y esto me lo habrás oído 200 veces, ¿no? De la inmensa tela de araña. Al final vivimos en esa inmensa tela de araña. ¿Qué es lo que ocurre en nuestras vidas normalmente? Lo que ocurre es que tenemos patrones, fidelidades, cosas que hemos aprendido, que en la mayoría de los casos no somos conscientes realmente de un montón de cosas que hacen que nuestro día a día, nuestro presente sea como es. ¿Qué es lo que ocurre dentro del sistema? El sistema tiene una serie de premisas, una serie de leyes que cuando no se cumplen, que son además esas leyes son iguales para todos los sistemas. O sea, sistema es mi cuerpo, sistema, tú y yo ahora mismo aquí somos un sistema junto con las personas que se están conectando, sistema es una empresa, sistema es la familia, sistema es absolutamente la mayoría, la comunidad, Madrid, España, ¿vale? Todo es un sistema y se rigen por una serie de leyes. Cuando esas leyes no se cumplen, digamos así, lo que se genera es como una especie, se genera un patrón, un conflicto, ¿no? Y ese patrón, de forma, no sabemos muy bien cómo, bueno, si lo sabemos, a nivel de energía y una serie de cosas, se queda dentro del sistema y se va repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser visto, con el objetivo de ser solucionado, con el objetivo de que haya un cambio, ¿no? De que alguien dé un reconocimiento o vea algo que no se vio en un momento dado. ¿Dónde está el hándicap de todo esto? Pues el hándicap está en que en la mayoría de los casos lo que nos pasa a nosotros hoy, en nuestro momento actual, no está relacionado ni tan siquiera con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros hacemos, sino que está conectado con el sistema que tiene mucho más fuerza que nosotros. Con lo cual, a veces nos pasan cosas en nuestra vida o tenemos destinos, digámoslo así, para que todos nos entiendan, llevamos destinos marcados por nuestra familia, por ejemplo, ¿vale? O en la empresa en la que estamos, porque en realidad entramos en esa empresa porque cumplimos, digamos, esos estereotipos, ¿no? De que la empresa necesita y entonces por eso nos contratan. Todo esto es inconsciente, o sea, que nadie piense que es que esto, ¿no? Te dicen, no, a ti te pasa esto. No, no, todo esto es un movimiento completamente inconsciente. Entonces, ¿cómo trabajamos con el coaching sistémico? Justamente trabajamos para que eso, poder verlo, ¿no? Para poder ver qué es lo que nos falta, qué es lo que no está en la posición que le corresponde, porque, ¿vale? Porque a veces pues no estamos donde nos corresponde o estamos haciendo un rol que no es el adecuado, digamos así, ¿no? ujú. ¿Cómo está nuestro equilibrio? Antes lo decía, ¿no? Entre lo que damos y lo que recibimos, que esto todo el mundo me dice, bueno, pero ¿esto cómo lo mido? Bueno, pues es que el equilibrio entre dar y recibir es algo interno de cada uno. Cuanto más equilibrio tenga uno interno, más capacidad tiene de poder dar, porque no se desinfla, no lo pierde, ¿vale? Yo cuando trabajo con las personas, eh, aunque efectivamente me afecta, digamos, porque tengo esa, bueno, lo percibo, ¿no? Lo percibo lo mismo que está viviendo la persona, eso no me resta mi energía, ¿vale? Ese es el equilibrio. En el mismo momento en el que me restara, es que estoy dando más de lo que realmente debería estar dando a la persona. Y esto vale para todo, para los amigos, para las parejas, para los hijos,
absolutamente todo, ¿vale? Es verdad que hay una serie de reglas que tú lo sabes, ¿no? Que los padres dan y los hijos reciben. Y esa, ¿vale? Es una regla estándar, ¿no? Que también te digo lo mismo, o sea, hay muchos conflictos en las familias justamente porque los padres esperan que los hijos les devuelvan. Y entonces mi hijo es un mal hijo. No, tu hijo es hijo, Exacto. ¿vale? Y entonces En tu desde rol de ahí, hijo. exacto, tiene el rol de hijo y entonces el hijo lo único que hace es recibir de sus padres, ¿no? Entonces, en todo eso consiste trabajar desde el punto de vista sistémico, ¿vale? Desenredar, digamos, o ver qué es lo que hay detrás de esos bloqueos o de esas situaciones que nos están limitando y que no estamos viendo porque no tenemos la información o porque hay una fidelidad de algún tipo a la familia. Bueno, puede haber un sinfín de situaciones detrás, ¿no? De todo esto. Pero bueno, lo que acabas de decir de fidelidad, porque la fidelidad, a veces por fidelidad hacemos, o sea, la pongo entre comillas, la fidelidad que nos automarcamos Yeah. en el trabajo, por ejemplo, lo que tú decías, en una empresa en la que no estás a gusto, pero sientes que tienes que ser fiel o leal a tu jefe porque te dio trabajo, como si tuvieras que recoger, leal o fiel en tu familia, tu pareja, a veces en círculos sociales que incluso pueden ser tóxicos, y, y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero como que decimos, no, porque tengo que ser fiel, ¿no? Eso ahí el sistema se rompe, ¿no? O sea, quiere decir, se resquebraja, no está Sí, funcionando bien. exacto, exacto. Esa es una de las cosas, o sea, tenemos mucho, por ejemplo, no siempre, ¿vale? Pero muchos temas de inseguridad, muchos temas de autoestima, muchos temas de problemas con la autoridad, por ejemplo. Son fidelidades con la familia, ¿vale? Entonces, a través de esa discordancia, digamos, es como que eres fiel a la familia. O sea, tú imagínate, ¿no? Si tú has vivido en una familia en la que las mujeres, por algún motivo, no se les ha permitido profesionalmente desarrollarse, que esto es un clásico, bueno, por lo menos en nuestras, o sea, todavía en nuestras generaciones es un clásico, ¿no? Venimos de ahí, venimos de ahí. Pues una de las cosas que pasa es que si tú tienes esa fidelidad, digamos, no te vas a permitir tener éxito. O sea, vas a estar conectada con el fracaso por fidelidad a tu familia, porque las mujeres de tu familia no tuvieron esa oportunidad. Entonces tú, todo esto es inconsciente, ¿eh? Que nadie se piense que es que uno de forma consciente dice, no, yo me voy a fustigar el resto de mi vida. No, de forma inconsciente, claro, ahí está el problema, porque si sabes que lo has hecho adrede, ¿no? Pues dices, bueno, pues a pechugo, ¿no? El problema es que a veces todo esto es completamente inconsciente, ¿no? Entonces, si tú has sido, o sea, fiel con tu madre o con tu abuela, ¿no? Que, por ejemplo, que han tenido esa situación, ¿no? Porque habrá habido mujeres que no hayan tenido ese interés profesional, pero hay muchas otras que sí que tenían ese interés profesional y la propia sociedad no se lo permitió, ¿no? O el entorno o una serie de cosas. Entonces, o no han podido desarrollar la carrera que realmente querían. O sea, yo vengo de una familia en la que ser ingeniero estaba fenomenal, pero ya el resto de las cosas no tanto, No no tanto. tanto, ¿ok? Y entonces eso al final cuando tú no te permites tener una carrera o tener un desarrollo profesional, o sea, suena feo que yo diga esto, ¿no? Pero mi entorno, por ejemplo, no, o sea, ni entiende el coaching, ni, ya te digo, o sea, si yo fuese ingeniera química, todos entenderían perfectamente a qué me dedico, ¿no? Aunque luego no tuviera ni papa de química, pero no, ya algo intuiría, ¿no? En su mente es como, bien, esto está bien, ¿no? Cuando yo digo que me dedico, ¿sabes? Que voy a dejar todo profesionalmente por dedicarme al mundo del coaching, es como, ¿y Se ha eso vuelto qué loca. es? Se ha vuelto loca. Esto se ha vuelto loca. Claro, entonces, ¿eso qué es al final? Si eso al final te está limitando realmente conseguir ese trabajo que quieres, en realidad esa es una fidelidad. Y es una fidelidad a todas esas mujeres que culturalmente en tu familia no han tenido la libertad de poder elegir la profesión que querían, ¿no? Entonces, eso de forma inconsciente hace que te, ¿sabes? Que te desanimes, que estés en el fracaso, que no seas valiente, que no hagas... bueno, pues a mí en mi caso me impedía, por ejemplo, el hablar en público, ¿no? Cuando era curioso, ¿no? Porque yo lo pasaba fatal. Cuando digo fatal, es fatal, ¿no? Y además tenía todos los síntomas físicos de cuando tienes un ataque de pánico, ¿no? De Ah, bueno, ir al baño, bueno, un desastre, todo un desastre, ¿no? Y, y claro, o sea, una de las cosas claro, que descubrí es que en realidad es que yo luego lo hacía, ¿no?
porque por mi trabajo tenía que hablar en público, y me maravillaba el que la gente venía y me decía, "Buah, qué bien hablas, qué presencia, qué bien modulas la voz, cómo transmites", y yo me quedaba loca, porque yo, internamente me había estado muriendo literalmente. ¿Okay? Y el retorno, en cambio, o sea, es decir, que mis habilidades para hablar en público claramente estaban, o sea, mis habilidades de comunicación estaban ahí. Lo que ocurría es que yo internamente estaba tan conectada a esa fidelidad con mi familia, de no permitirme tener ¿sabes? Tener esa parte de mi vida, que no era capaz de hacerlo. Hasta que no rompí eso, no fui capaz, ¿no? Cuando tú tienes una fidelidad, por ejemplo, a la autoridad, eh, que lo puedes tener en la familia o a la seguridad o a la inseguridad más que a la seguridad, vives la vida completamente inseguro permanentemente. Tienes miedo a no tener dinero, miedo a no tener trabajo, miedo a no tener... O sea, todos esos miedos muchas veces están conectados con esa fidelidad que te conecta con la inseguridad que ha vivido tu familia, pero que es que no es tu realidad a día de hoy. Totalmente. ¿Vale? Pero Eso es el sistema. ¿cómo rompes con eso? O sea, ¿cómo te enfrentas a este sistema? Porque, claro, una cosa es la intención, o sea, partimos de Sí. tomar conciencia, ser consciente de lo que está sucediendo, como tú decías, tener las habilidades y que estás, digamos, cargando con algo que no te corresponde y que por fidelidad lo has ¿Lo haces? aceptado. Sí. Entonces, ahora, quiero romper con todo esto. ¿Cómo lo hago? Llamándome, llamándote, ¿vale? O sea, no, ahora en serio, o sea, lo primero es, yo siempre digo que es importante que para solucionar este tipo de cosas uno trabaje con alguien con quien conecte. O sea, es decir, hay 200.000 profesionales. Yo siempre digo, yo trabajo siempre haciendo una entrevista exploratoria inicial en el que primero lo que veo es un poco, ¿sabes?, si el tema realmente es un tema de sistémico, y por otro lado también necesito ver esa parte, ¿no? Esa conexión. Porque a veces le digo a la persona, mira, ¿sabes? Te voy a desviar a una persona porque yo creo que no, ¿sabes? No. Es fundamental que haya, o sea, que tú que confíes plenamente en que la persona que te va a ayudar, la persona que tienes delante. Eso es lo primero. Uh-huh. Luego, ya si vamos a la parte más teórica del proceso, lo primero que una persona tiene que conseguir es ver qué es lo que le pasa. Esa es una de las grandes bondades del sistémico, que como trabaja con la imagen, lo ves. Por primera vez, ves la imagen de lo que te está ocurriendo, y una vez que lo ves, desde ahí puedes empezar a trabajar. Una vez que lo ves, ¿vale? Para las personas que no sepan, bueno, ella tiene 1000 cositas, yo tengo Bueno, muñequitos. mira, tengo ¿Lo tienes aquí. ahí o no? Cuando Tengo. dice que te ves, es que te ves de verdad. Mira, esta soy yo. Yo Motera. ¡Ay, qué buena! En tu Mi voz no te lo versión. había dicho. Ah, sí. Es que estas normalmente, o sea, por ejemplo, estas no las he llevado a las... Esta ¡Ay, que qué es ideal. buena! Que es ideal. Sí, sí. Bueno, yo tengo de todo. Esta ya también soy yo, que va con su perrito. Aquí con mi ¡Oh, qué perrito. mona! Y esta es mi mini yo. Ah, tu mini yo. Sí, bueno, es verdad que yo trabajo con distintas, dependiendo de, ¿sabes?, del tema y dependiendo de si es en empresa o particular, trabajo con distintas cosas. Bueno, estábamos en que lo primero es ver, ¿no? O sea, cuando uno se da cuenta, darte cuenta de qué es lo que está pasando, cuál es el juego, cuál es el juego que tú estás teniendo, qué es lo que no estás viendo, qué es lo que hasta ese momento has dejado o sea, no has visto, ¿no?, que realmente podía estar ocurriendo en esta historia. Que eso, un Entonces, detonante puede ser el que no te sientes a gusto, ¿no? A lo mejor con dentro de tu familia, dentro de tu sin trabajo, duda. dentro de tu entorno, el detonante puede ser, es como, aquí hay Sí, algo no me raro, ¿no? siento a gusto. ¿Aquí qué pasa? ¿No? Sí. Otra vez estoy, ¿no? Porque a mí normalmente todas las llamadas son, mira, es que por enésima vez tengo una situación laboral no sé qué, tengo problemas de pareja, o sea, no consigo sentirme seguro, no consigo tomar decisiones, o sea, es algo que se reitera, ¿no? O sea, ese es el primer detonante, es ver que algo me está ocurriendo. Una vez que has visto, o sea, que tienes claro, ¿no?, que algo aquí no va bien, entonces, bueno, ahí es donde entra el profesional, ¿no?, para que te ayude a indagar, y ahí es donde entra el coaching sistémico o muchas otras herramientas, ¿sabes?, que se pueden utilizar para poder desgranar exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que no está siendo visto, que para eso es para lo que yo normalmente utilizo las figuras. ¿Por qué utilizo las figuras? Porque
La teoría dice que nuestro inconsciente trabaja con imágenes. Cuando tú pones en una imagen la situación, es mucho más sencillo que de forma que tu propio inconsciente traiga a la luz, ¿vale? Y puedas ver qué es lo que está pasando. Entonces, es indagar, ¿no? Indagar en todo el proceso, ¿no? O sea, qué es lo que me pasa, cuántas veces me ha pasado, de cuál es el origen, con qué puede estar conectado. O sea, ahí es donde entra, ¿sabes?, la parte de indagar con el profesional. Una vez que ya has indagado y que dices, ¡ja! Ya lo tengo, ¿vale? Ahí es Ahí cuando estaba, realmente, ¿el qué? ahí estaba el kit de la cuestión. Ahí, ese, como decimos nosotros, el momento ajá, ¿no? Ese momento Ajá. ajá de ahora he visto qué es lo que está pasando. Cuando ya has llegado a ese momento, que es verdad que cuando trabajas con coaching sistémico, esto yo siempre lo digo, es que el proceso es así comparado con otras herramientas, que puede ser el proceso así, pues con sistémico es así. Ayuda, o sea, es mucho más rápido el proceso de toma de conciencia, digamos, de lo que está ocurriendo. Entonces ahí es cuando tienes que intervenir, ¿vale? Entonces, la intervención, bueno, pues es buscar un patrón que me sea favorable. O sea, yo tengo, en este sentido, malas noticias para aquellos que nos están escuchando. Esto no consiste en una varita mágica y ¡ping! Trabajas conmigo y ya está, Ya. todo se ha solucionado. No, no, craso error. Todo detrás de todo esto hay un desarrollo personal y hay decisiones que uno tiene que tomar desde el adulto, de cosas que necesariamente tiene que hacer, que tiene que tomar la acción y que tiene que cambiar. O sea, si yo no hubiese tomado la decisión de hacer una formación como trainer, pues seguramente, porque ahí fue cuando conseguí conectar, digamos, con esa parte de disfrutar cuando hago este tipo de cosas, eh, pues seguiría ahí dando vueltas, ¿vale? Pero a lo mejor no hubiese conseguido estar en la posición que estoy ahora mismo. Entonces uno tiene que tomar decisiones de, bueno, pues esto, voy a hacer esto, 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 ¿vale? Entonces, una vez que ha hecho eso, sencilla y llanamente es mantenerlo en el tiempo. Porque, señores, aquí también tengo una mini cosita que hay que comentar, es que el sistema mira por su propia seguridad. Ujú. Con lo cual, es bastante probable que intente jugarnos alguna mala pasada. No siempre, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo que no siempre. Yo por eso, o sea, yo mantengo cuando trabajo con alguien, o sea, mantengo durante un cierto tiempo el contacto, ¿no? Ujú. Para garantizar que efectivamente la persona, o sea, ese camino que ha iniciado, lo mantiene. Porque es verdad que hay veces que, bueno, que el sistema a veces, ¿sabes?, decide que no, que mejor marcha atrás, ¿no? Mejor vamos Sí. para atrás, ¿no? Sobre todo si estamos en el sistema familiar, o sea, en la empresa es más sencillo, porque la empresa tiene una virtud en ese sentido, el sistema de la empresa, es que del sistema de la empresa podemos entrar y salir. Mm. Pero de O la sea, familia no. de la familia no. Entonces, el de la familia, que a mí como, o sea, yo tengo personas que, claro, ¿no? Si no tenemos una familia ideal, ¿no? Y me dicen, ¿y cómo voy a, ¿no? ¿Cómo voy a manejar esto? Bueno, hay fórmulas para manejarlo. O sea, lo importante es encontrar esa posición en la que tú dejes de estar en guerra con la familia y puedas estar en tu yo adulto y aceptar que, bueno, pues que tu familia es asá, como sea, ¿vale? Pero tú tienes tu camino y puedes seguir tu camino por otro lado, manteniendo esa relación, ¿no? Pero es verdad Ujú. que en el tema de la familia es más complejo porque de la familia malas noticias, de la familia no nos podemos deshacer. Ni tan siquiera de los exmaridos si tenemos hijos con ellos. Lo siento. Efectivamente se oye, pero Que lo no. El sepáis, vínculo, si alguno que está en línea está divorciado, que sepa y tiene hijos con su expareja, que sepa que eso es de por vida, sí. ¿vale? Y de hecho nos puede pasar factura para tener otras parejas, o sea que ojito con Sí. atención con lo que hacemos con los sistemas, con las parejas y con todas las cosas que pasan en nuestras vidas. De hecho, yo no tiene nada que ver, pero hace muchos años hice un curso del síndrome de Rebeca, el síndrome del ex, que hay veces que se queda y, o sea, que hay gente que se lo incorpora ya no solo a su sistema, sino a su ADN personal y lo va cargando para las Correcto. siguientes, que es complicado. A ver, de las preguntas que nos han hecho, que es que nos has Dime, ido respondiendo varias, cuéntame. eh, bueno, más o menos ya las has contestado, cómo ayuda el coaching Dime. sistémico personalmente, pero hay una pregunta que se sale del sistémico que nos han hecho, es que ¿qué es el coaching de liderazgo?
que me ha hecho gracia, porque claro, no lo tiene como asumido, ahí forma parte del lenguaje, pero claro, efectivamente a lo mejor, Vale. si no lo has escuchado nunca, no sabes lo que es. Bueno, ¿qué es el coaching de liderazgo? Bueno, sencilla y llanamente es liderar tu vida. Cuando somos capaces de liderar nuestra vida, voy a explicarlo un poco, voy a desmenuzarlo un poco, para que la persona quizás lo pueda entender mejor. Desde el punto de vista del análisis transaccional, ¿no? Tenemos como tres personajes internos, ¿no? Tenemos uno que es nuestro niño, ¿vale? Y tenemos otro que lo llaman el padre, ¿no? Que nos está aquí todo el día, taca, 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 ¿no? Dando el rollo y martilleándonos la cabeza, ¿no? Esas bonitas, ¿no? ¿No? Aquí las voces, ¿no? Y luego está el adulto. El adulto eres tú ahora en tu posición en la que tienes que estar. Bueno, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es justamente estar el máximo tiempo posible en ese adulto. ¿Por qué? Porque el adulto es el que es capaz de tomar decisiones, el adulto es el que es capaz de cambiar, el adulto es el que es capaz de hacer. De hecho, el adulto es el que es capaz de tener éxito, es el que es capaz de triunfar y es el que es capaz de liderar, ¿vale? Tanto a nivel personal como en la empresa, ¿vale? El liderazgo es fundamental. O sea, una empresa es la que es dependiendo de su líder. Yo he vivido, de hecho, bueno, en una no, pero en las otras tres empresas en las que yo he estado, yo he entrado en empresas en las que había un líder y era una empresa hiper feliz, ¿vale? Y luego han cambiado el líder y era una empresa terrorífica, ¿vale? O sea, al final, las empresas, el que realmente marca, digamos, el ADN en la empresa es el líder, porque en sistémico hay ADN, ¿vale? Y en la familia y en todo pasa lo mismo. En la persona, el que debería marcar tu ADN es ese adulto. Cuando tú no estás conectado con ese adulto, vas a estar permanentemente bailando entre estos personajes, que todos tenemos, ¿eh? Que nadie, a ver si alguno me va a decir, porque yo tuve una vez un cliente que le dije, bueno, le hice una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué te dicen tus voces? Bueno, ¿voces? Yo no tengo voces. Yo no tengo voces. Por favor. Claro, claro, y dije, bueno, pues nada. Vale. Vamos a hablar de otra cosa, Vale, todos tenemos voces y todos tenemos estos personajes, ¿vale? Que a veces nos ayudan y a veces no nos ayudan. Cuando normalmente no conseguimos nuestro objetivo, en términos generales, lo que pasa es que estos dos personajes están aquí, están los tres como en discusión. Sí. Exacto, ¿vale? O el niño no está de acuerdo, o el padre es el que no le parece bien lo que estás haciendo, ¿vale? Y entonces estás ahí en ese, no, quiero ir al gimnasio. Bueno, pues este dice, menudo rollo, y el otro te dice, bueno, pues es que, ¿no? Es mejor que hagas deporte, y entonces estás en esa discusión y al final, ¿qué ocurre? Que no vas al gimnasio, ¿vale? Que el adulto no toma la decisión de decir, yo voy al gimnasio porque es lo que necesito, porque es saludable para mi físico, porque es lo que necesito hacer y porque es bueno para mí, ¿vale? Y yo me quiero y yo me cuido y entonces voy a ir al gimnasio, bueno, que dice el gimnasio, dice, yo qué sé, pero voy a nadar, que es lo que me apasiona. Pero tomar ese tipo de... Las del liceo francés y la natación, ¿eh? Que lo tenéis ahí. Ah, bueno, sí, que tenemos ahí algún amigo en común que también tiene ese hobby. Bueno, yo lo descubrí tardíamente, ¿eh? Porque a mí en mi casa sí o sí me hacían jugar al tenis, cosa que no me gustaba nada. Ah, bueno. Porque no sé, bueno, a mí es que los deportes de sudar, no sé, no. Yo estoy en la misma línea y encima si pagas por sudar, pues, la verdad que no. No. Vale, entonces ese es el liderazgo. O sea, al final, cuando tú sabes hacia dónde vas, qué es lo que quieres, cómo lo haces, cómo hacerlo, ¿vale? Incluso, y permitirte también, o sea, permitirme, bueno, he sido también muy perfeccionista durante muchos años por la educación que he tenido y muy exigente conmigo misma, entonces, o sea, aprender a permitirte, a no ser, o sea, a coger la exigencia, porque la exigencia es decirle, ya, cállate un rato, ¿vale? Me he equivocado, pues ya está, me he equivocado, o sea, no pasa nada, ¿no? Pues ya de esta aprendo, ¿no? A la siguiente ya lo hago mejor. Entonces, ese es el liderazgo. O sea, cuando tú eres capaz de liderar tu vida, eres capaz de ponerte el mundo por montera. O sea, las personas excelentes, en realidad lo único que están haciendo es liderar su vida. Y en la empresa lo mismo. O sea, hay múltiples ejemplos. O sea, las empresas que realmente tienen un ranking de
de empleados felices alto es porque sus líderes son grandes líderes. Fíjate qué bueno, porque el enfoque que le has dado a nivel personal no lo había visto yo desde ese punto. O sea, me ha hecho sentido, ¿no? Pero no lo había visto. Qué buen enfoque, muy bueno. Y es verdad, y yo creo que si lideras tu vida, llega un momento que sabes liderar tu vida, vas a ser un buen líder en todos los aspectos, ¿no? Sin duda. Permitiéndote tus errores. O sea, es que Claro. hay como un cierto concepto, ¿no? De cuando hablamos de liderazgo, no sé, parece como que el liderazgo tiene la misma connotación a veces ¿no? que el ser exitoso, y parece que si eres exitoso no puedes ser humilde. No, o sea, tú puedes ser exitoso y ser humilde. No es lo mismo. Puedes ser vulnerable sin estar todo el día acongojado. Y puedes ser líder desde el acompañamiento, desde el empujar a los demás. O sea, el líder sistémico es un líder que ayuda, que empuja, que está detrás de su equipo. No va adelante diciendo, bien, somos los... No, o sea, va detrás, está ahí para sostener y para ayudar, ¿no? Al equipo. Y en la vida es lo mismo. O sea, cuando tú tomas la decisión de liderar tu vida, es cuando te empiezas a permitir, incluso, como digo yo, equivocarte. O sea, yo para mí hace años era impensable, qué sé, tomar decisiones así, ¿no? Pues lo hago, ¿no? Y ahora lo hago. Y Fíjate. unas veces me equivoco y otras no. Pues ya está. Las que me equivoco digo, a ver, ¿por qué me he equivocado? ¿Qué he sacado de esto? Pues ya está, aprendo y para la siguiente, ¿no? Exacto, es justo lo que te iba a decir, pero de todas aprendes, ¿no? De todas aprendemos, de todas las Sin decisiones que duda, tomamos, que nos sale. sin duda. Fíjate, mira, cuando estabas hablando del concepto de liderazgo, de liderar tu vida a nivel de empresa, de empujar, decías de acompañar, ¿cómo ha cambiado el rol de líder o el concepto de líder en pocos años? O sea, bueno, en pocos años en perspectiva a nuestra edad, ¿no? Pero bueno, los jóvenes a lo mejor siempre, pero, o sea, no, yo 30 años atrás el líder no empujaba, el líder sacaba el látigo, que era totalmente diferente a nivel empresa, me refiero, y además, Sin si duda. no Bueno, eres sigue duro. habiendo la pena y la desgracia es que sigue habiendo mucho líder así. ¿Tú crees? Bueno, tú te dedicas Sí, a ellos, sí, sí, los hay sí. todavía dinosaurios de estos. Es Mm, verdad que hay una tendencia, ¿no? Hacia, bueno, las empresas que se preocupan por sus empleados, efectivamente hay una tendencia a ir hacia un líder más empático, digamos. Eh, sí que es cierto que sigue habiendo, o sea, yo o sea, no, hay mucho por hacer ahí. O sea, en el mundo de la empresa, sobre todo, hay mucho por hacer. El día que las empresas entiendan cómo funciona el sistema, o sea, yo una de las cosas que hago normalmente en el tema de liderazgo es formar a los líderes en sistémico, o sea, en la parte de sistémico, para que entiendan cómo funciona, ¿no? Qué es lo que está pasando con los empleados, ¿no? Cómo de importante es el reconocimiento, cómo de importante es que haya un equilibrio entre las posiciones y la antigüedad de las personas, ¿vale? Para no generar cosas, ¿sabes?, que son evitables. Cómo debe ser un despido, porque el sistémico no dice que no haya que despedir, o sea, es decir, al contrario, o sea, el sistema siempre busca su eficacia, pero sí hay que tomar la decisión, o sea, el líder sistémico no es un líder que no tome decisiones de este tipo, o sea, es decir, toma decisiones como tener que despedir a alguien por el propio beneficio de la propia empresa. Ahora bien, se hace desde otra posición, o sea, se hace desde una posición de reconocer el trabajo de esa persona dentro de la empresa, agradecer los años que han trabajado. O sea, es decir, se hace desde otra forma. Cuando tú despides a alguien desde el agradecimiento, esto es como cuando te divorcias. Es lo mismo. Claro, o sea, si tú te divorcias y a tu exmarido le dices, oye, de verdad no sabes lo feliz que he sido durante estos años, no sabes lo agradecida que estoy por los hijos que tenemos, pero voy a seguir mi camino porque ya, sabes, esto se ha roto, ¿no? Se ha acabado y ya está, ¿no? Es muy distinto a si uno está reprochando, o sea, es decir, estos despidos en los que se busca, vamos a decirlo finamente, la culpabilidad en el empleado, por ejemplo. mm, Eso nunca, o sea, a nivel sistémico eso siempre va a generar un conflicto. Y va a generar un conflicto además con los que se quedan, o sea, porque el conflicto se queda en la empresa. El que se va, se va. mm. Pero las consecuencias, digamos, de ese tipo de situaciones se quedan dentro de la empresa, ¿no? Y como eso, otro montón de cosas, o sea, entender cómo debe funcionar la jerarquía. O sea, aunque sea una jerarquía, o sea, no necesariamente tiene que ser o sea, puede ser una jerarquía
por responsabilidad, o sea, por el puesto, ¿no? O sea, todo eso ayuda a la hora de liderar una empresa. Saber quién es el que tiene más peso, ser capaz de tener, de escuchar, de saber cuáles son las necesidades de tus empleados. O sea, cuando tú trabajas desde ahí, el trabajo es muy distinto. Totalmente. Y un líder natural, porque los hay, es que te estaba escuchando y como yo soy súper imaginativa, me están saliendo un montón de cosas en la cabeza. Me estaba acordando, por ejemplo, de los jugadores de rugby estos de Uruguay, los del accidente en los Andes, y de muchas estrellas me estaban viniendo de personas que salen en momentos, grupos de amigos, por ejemplo, que en una situación de repente alguien sale como líder natural sin haberse Sí, trabajado, sin sí. haberse gestionado. Estas personas tienen, por ejemplo, más facilidad para en Sin todos duda, sus ámbitos, ¿no? sin duda, sin duda. O sea, esto es como para todos. O sea, eh, si tú te vas a, sabes, si vas a ser un líder y tienes ciertas habilidades, es mucho más sencillo porque tendrás que aprender. O sea, es que hay personas que tienen cero habilidades. O sea, cuando digo cero, es cero. O sea, es decir, un líder que primero va a él, sus objetivos personales Mm, y sumo y sigo, eh, ya mal, me ha dicho todo. sí, sí, Ya me ha dicho todo. mal, sí, ¿Vale? Entonces, hay una parte, ¿vale? Las personas que tienen un problema con el no. O sea, hay personas que a las que, porque tienen, bueno, una herida en concreto y no soportan que alguien les diga que no. mm, Da lo mismo el tema. O sea, cualquier persona, o sea, es decir, él te puede decir que ha visto un burro volando y como se te ocurra decirle ni de coña, ya tienes un problema. ¿Vale? Y es obvio que no ha visto un burro volando, ¿no? Pero lleva mal el que les digan que no. ¿Vale? Todas las ideas tienen que partir de ellos. O sea, todo es, o sea, es un líder castrador de mm. sus. Pues, también hay padres así, ¿eh? O sea, te Sí, quiero sí, decir, sí, sí, el los que hay. es normalmente el líder, el que es un líder así, es un padre así en su casa. O sea, te quiero decir que por eso yo cuando hablo de liderazgo en global, porque a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando a veces, ¿no? ¿no? Me llaman y me dicen, pero vamos a trabajar temas profesionales o personales. Digo, bueno, yo es que para mí lo que te Van de pasa la mano, ¿no? es difícil que yo trabaje algo tuyo profesional, si no, a veces, o sea, sí, porque seguramente lo que hay detrás es un tema personal. O sea, es algo que has aprendido tú de pequeño, ¿no? O algo, bueno, no lo sé, puede haber muchas cosas, ¿no? Perdona que te interrumpa también con el, que es otro rol también, el líder controlador, ¿no? El que decías, no, Claro, el que tiene que controlar todo, todo tiene que todo, estar bajo su todo, supervisión, sí. todas las situaciones personales y profesionales, que eso a mí me ha tocado, y yo creo que nos ha tocado algún jefe así en la vida, y es súper complicado, porque claro, primero Sí. no puedes controlar todo en la vida, y segundo, es que no dejan a las personas desarrollarse Ser, ni tener ser. iniciativa, ¿no? Cero, Bueno, y exacto. normalmente este tipo de líderes tiene un problema también con tener personas brillantes a su alrededor. O sea, tienen bastantes características, ¿no? O sea, el hecho de toda esa parte del control es para que no haya nadie más brillante que él también a su alrededor. Normalmente este tipo de personas, bueno, habría que verlo en cada caso, ¿no? Pero yo desde aquí les invitaría a que observen o analicen cómo era su padre, cómo de autoritario era su padre, cuánto no les ha permitido en su vida. Qué Eh, bueno. hay algo por ahí, normalmente, en esa parte. Entonces, por ejemplo, ese tipo de líderes es que no tienen habilidades, o sea, es decir, entre otras cosas porque no reconocen sus propias limitaciones. O sea, esa, no sé si es arrogancia, soberbia, no sé muy bien lo que es, ¿no? Pero ese reconocerte, ¿no? Reconocer bueno, pues que tienes cosas en las que no eres. Para poder aprender, lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Es eh, reconocer que quiere, ¿no? Que hay ciertas cosas que quiere cambiar, ¿no? Si no, es complicado. No es Ujú. muy complicado que puedas cambiar, ¿no? Lo que estás haciendo. Y entonces, efectivamente, tú te puedes encontrar en un departamento que el líder, el que está realmente el jefe o el responsable del departamento, tiene cero habilidades y casualmente tiene a alguien en el departamento que tiene todas, pero no es el líder. Claro, y ahí Y mal. entonces, normalmente ese está fastidiado. Sí, Este ha sido mi caso en varias ocasiones. Este ha sido mi caso sí, en varias eso es ocasiones. como más, digamos, recurrente, eso suele pasar. Sí, Una sí. cosa que me ha venido también a la cabeza ahora, el COVID, este año y medio más o menos que llevamos de Sí. COVID,
yo creo que ha sacado lo bueno, lo malo, lo peor y lo regular y lo extraordinario de casi todos, ¿no? O sea, nos ha removido mucho emocionalmente porque es algo que no teníamos costumbre, o sea, no habíamos vivido nada parecido. Y eh, venía a colación por el tema del liderazgo, ¿no? Porque hay gente que no ha sabido, ni, por supuesto, autogestionarse. Yo soy la primera, que pasa. De hecho, volví a fumar el primer día de la cuarentena. ¿Qué Dijimos, me lo dices? porque me va a comer la ansiedad. O sea, Bueno, sí, ante eso, mejor. y lo tenía clarísimo. Pero me he dado cuenta, bueno, a raíz de eso, por mi trabajo, mi rutina diaria con personas, me he dado cuenta que ha removido muchísimo, pero a la gente profesionalmente le ha generado muchísima inseguridad el liderazgo, porque se han sentido muy vulnerables como personas en su aspecto, digamos, personal. Entonces, a nivel laboral, no tenía muy claro cómo ubicarse o cómo reaccionar, ¿no? No sé si te has encontrado con personas en esta Sí, sí, situación. sí, sin duda. Eh, Normalmente, o sea, a ver, si tú no propicias el autoliderazgo, ¿vale? Corres el riesgo de que cuando haya una situación de este tipo, la gente no sepa cómo actuar. Cuando tú has castrado a tus empleados, es muy probable que cuando hay una situación de estas no reaccionen, Mm, porque no les has permitido crecer, no les has permitido saber, no les has permitido aprender, no les has permitido que sean independientes y que tomen sus propias decisiones, aunque a veces no sean las adecuadas y haya que asumir ¿no? la decisión errónea en un momento dado de un empleado. Desde ahí, cuando tú no generas ese autoliderazgo, que eso también, por eso te digo, es que eso también es muy del liderazgo sistémico, ¿no? El generar, el fomentar el autoliderazgo en el equipo, de tal mm. forma que el equipo pueda eh, sobrevivir, como digo yo, sin necesidad de que tú tengas que estar permanentemente encima de ellos. Ahora O que ya sea, dices, tu labor es otra. O yo sea, me he encontrado con gente que se ha sentido huérfana profesionalmente por sus claro, jefes. Dice, claro, que de claro. repente tenemos que teletrabajar y es que mi jefa no sabe qué hacer ni qué decirme y no sé qué hacer. Es justo lo que Claro, estás pero tú diciendo. imagínate, ¿no? Si tú tienes una persona que es de las que hasta escribe los mails, porque cuando tú escribes un mail te lo tiene que revisar, ¿no? Y entonces tu redacción no le parece la adecuada, ¿no? Mm. Que bueno, tengo Que sí, mi te pasa. opinión al respecto, ¿vale? Que esto pasa. Claro, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, una cosa es que lo hagas ahí en la oficina, así, codo con codo, pero si no, entonces ahora manda un correo para acá, mándalo para allá, vuelve a mandarlo, ahora te lo corrijo, ahora te no sé qué, 4 reuniones. O sea, al final es completamente inoperativo. O sea, el líder que confía en sus habilidades y en sus cualidades y sobre todo en sus competencias, o sea, es decir, uno no es líder por casualidad. O sea, a ver, sí lo es, ¿no? Pero que cuando realmente uno tiene la convicción, o sea, es como si a mí me diera miedo, o sea, yo, ¿no? En mis clases, ¿no? Que me encuentre a alguien y me encontraba a personas que sabían de sistémico o que estaban formadas. Incluso he tenido personas que estaban formadas con ¿sabes? Yo gran parte de mi formación es con Ángel de Lope, que habían tenido formación con Ángel de Lope, o sea, te quiero decir, ¿no? Que me podía sentir amenazada, ¿no? O que en un momento dado diga, bueno, me van a cuestionar, ¿no? O no estoy a su nivel, o no sé, una cosa, ¿sabes? Cualquier cosa de estas. Pues obviamente, ¿sabes? ¿No? La reacción de este tipo de líderes es castrar, ¿no? Ataco antes de, ¿no? O castro a la persona antes de permitir, bueno, que yo estoy en mi posición y yo tengo mi confianza en que bueno, yo sé lo que sé, transmito lo que sé y comparto lo que sé, ¿vale? Y si alguien, bueno, quiere, ¿sabes? Quiere compartir más o quiere no sé qué, perfecto, bienvenido. Esa es una postura, Fue buen punto. Me lo voy a apuntar. Es que claro, pero me recuerdo una cosa. ¿Y qué haces cuando te pasa al contrario? Que ¿el alguien qué? que es alumno tuyo Sí. siente que tiene más formación que tú y te intenta tomar el control de tu clase, por ejemplo, porque eso me ha pasado a mí, perdón, no es el momento en el día, pero es que lo has dicho, me ha pasado, y de repente es como, ¿y ahora cómo manejo esto? ¿No? La gente, alguien que considera que es más líder que tú en ese momento, que me Bueno, sube. eso también te va a pasar. Yo en todas las clases tengo a alguien que considera que es más líder que yo. Así, es que a mí se me ha pasado una vez y Sí, no sabía cómo sí. gestionarlo. Digo, ¿y ahora qué hago? Yo me voy, apago esto, que... No, desde la empatía, o sea, desde el,
desde saber gestionar los tiempos, ¿no? De, ok, si quieres volvemos a este tema luego, o si quieres luego lo vemos tú y yo, o sea, te quiero decir, de una forma, o sea, lo que uno no puede dejar, digamos, cuando está en una formación es que los alumnos tomen el poder, ¿no? Porque al final tú eres la que tienes que gestionar los tiempos, lo que hay que dar, o sea, al final está, ¿no? Como digo yo, esta estructura que la llevamos en la cabeza, ¿no? Al final eres tú la que tienes que hacer esa gestión. Desde la empatía de genial lo que compartes, está fenomenal, si quieres, luego tú y yo nos tomamos un café y me cuentas, ¿no? O sea, darle su relevancia, pero sacarle un poco de ese protagonismo, ¿no? Pero bueno, Al gracias, final, perdón, esto era como, no, me no. ha venido de repente Bueno, que me pues ha... mira, afortunada tú que solo te ha pasado una vez. A mí mi experiencia, a mí me pasa, de momento me ha pasado en todas mis formas. Bueno, no en todas, miento. No O en sea, en todas, muchas, pero vamos. en muchas. Sí, Qué fuerte. sí. Es Es que, un perfil. bueno, claro, pero tú tienes un bagaje importante. Bueno, Eh, seguro que al siguiente vas a saber manejarlo fenomenal. sí, bueno, ahí ando, poco a poco, aprendiendo todos los días. Que como Brulemoción lleva poco tiempo, no nos deja Instagram más de una hora, así que me gustaría que fuéramos terminando, pero me encantaría, primero, que dijeras, para las personas que nos están viendo ahora y las que lo van a ver después, que siempre son más, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde estoy? O sea, Bueno, yo estoy aquí eh, en lo Instagram. imprescindible tener una Matilde en la vida de uno. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook estoy como Ser Feliz Sin Peajes, que bueno, que también es un ebook que escribí porque al final ese ha sido parte de mi desarrollo, ¿no? Cómo conseguir ser feliz y sin pagar bueno, pagando el precio, ¿no? Que antes decíamos, ¿no? Pagando el precio que me correspondía, pero siendo libre, ¿no? De ahora poder decidir la vida que quiero llevar, ¿no? Y por eso de ahí el ser feliz sin peajes. Es buenísimo, ¿no? Y en el resto de las redes como Matilde Pastor o mi página web, que también es matildepastor.org, desde ahí pueden conectar conmigo. Bueno, en cualquiera de las redes están mis datos de contacto, están mis mails, están mis teléfonos, está absolutamente todo. Así que yo encantada de que Y contacten añado que además conmigo. haces formaciones muy seguido en las plataformas y que es muy fácil y además de verdad absolutamente recomendable. Te agradezco Gracias. de corazón que nos hayas dado este ratito, súper didáctico como siempre y además es que siempre se aprende contigo algo nuevo. Y bueno, espero que no perdamos el contacto y ya no hagamos más, porque me he quedado con un montón de preguntas por hacerte, así que te invito a que hagamos otro después de Cuando tú verano, si te quieras. parece bien, y profundizamos un poco más, ¿vale? Por mí encantada, ya sabes bueno, me encanta, o sea, me encanta la labor que hacéis en Brulemoción, tú y Silvia, y bueno, y la que hacéis por separado también, o sea, creo que hacéis una labor increíble las dos, que muchas personas necesitan y os agradecerán, así que desde ahí de verdad todo mi respeto, todo mi cariño y toda mi empatía por el trabajo que hacéis. Yo encantada de volver después de verano cuando tú me digas y seguimos compartiendo y contestamos esas preguntas. Es verdad que es que el sistémico y yo además que empiezo a hablar y me vengo arriba y no puedo cortar, ¿vale? Me cuesta porque, bueno, me gusta compartir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí. No, y además es que de verdad que eres súper cercana, explicas las cosas. Bueno, ya está, ha habido momentos que yo estaba así como me queda como si estuviéramos en clase y me estoy digo, oye, que estamos en directo. Eres extraordinaria, muy buena profe, además se Gracias. nota que es tu pasión que te llena y uno Sí. cuando hace las cosas con pasión lo transmite Bueno, como os pone. sí, sí. Yo siempre digo bueno, yo en un momento dado de mi vida pasé por el psicoanálisis, ¿no? Hice psicoanálisis y durante 2 años, ¿no? Y, y para mí descubrir el sistémico fue un cambio radical en mi vida. O sea, de repente descubrí que podía hacer cambios súper potentes, súper importantes, súper imprescindibles en mi vida con un desgaste mínimo. Porque el psicoanálisis, yo aprendí muchísimo de mí misma durante ese periodo, pero es muy, muy duro. O sea, yo lo pasé francamente mal haciendo ese proceso.
Y en cambio, o sea, cuando descubrí el sistémico, para mí me cambió la vida. O sea, lo reconozco que a mí ha habido varias cosas que me han cambiado la vida. Y bueno, una ha sido mi hija, por supuesto, la primera, que es un solete estupendo que por ahí anda. Y, y luego la otra fue descubrir la PNL en un momento dado, esa capacidad de poder tunear todas esas cosas que en un momento dado nos han hecho daño durante nuestra vida y poder bajarles el volumen, Sí, me pareció increíble. Y a mí me ayudó mucho a conectar con esa parte, con la parte mía, con mi propia energía, ¿no? Y por otro lado, ya el sistémico, ya te digo, o sea, yo hace más de 15 años que personalmente descubrí el sistémico y, bueno, ya no es lo que me aporta a mí, sino lo que veo que a las personas con las que trabajo les aporta. O sea, los cambios son radicales en dos, tres sesiones, o sea, en muy, muy pocas sesiones. O sea, de hecho, yo siempre me hace gracia, ¿no? Porque cuando me llaman y me piden, ¿no?, información, no sé qué, y me cuentan un poco lo que les pasa, digo, bueno, no, yo creo que esto, bueno, dos, tres sesiones como mucho. Y me dicen, bueno, mejor vamos a hablar de cuatro o cinco. Bueno, vale, tú las que tú, ¿vale? vale. Vale, pues cuatro o cinco, ¿vale? Digo, pero bueno, que vamos a ir decidiendo según vayamos avanzando. O sea, primero sesión uno, dos, y luego ya veremos, ¿no? Y, y bueno, y luego son personas que a la segunda sesión, cuando hablo con ellos, me dicen, Matilde, es que no me lo puedo creer. O sea, los años que he estado con este tema, la cantidad de formaciones que me he hecho, talleres que he ido, y es que no me puedo creer que en dos sesiones haya conseguido cambiar esto. Digo, bueno, es que eso es el sistémico. O sea, para mí es una bendición. O sea, a mí me cambió la vida por completo. O sea, cuando lo digo de corazón. O sea, yo creo que descubrirlo fue lo mejor que la vida me regaló. Y luego me ha regalado dedicarme a ello, cosa que hace 15 años nunca lo pensé. Por eso te digo, y esto también lo digo siempre en las clases, ¿no? Que la vida lo que nos dice a veces es que las cosas que estamos viviendo hoy, luego no vamos a ver el resultado hasta 5 o 10 años después. Así que disfrutad, porque es que no sabemos para qué estamos, o sea, muchas de las cosas que nos están pasando, ¿para qué son? O sea, ¿Para esta qué? pandemia es para algo y tendrá una parte positiva en algún punto. Otra cosa es que a día de hoy no la podamos estar viendo porque estamos inmersos en ello. Pero estoy convencida que de alguna forma está promoviendo un cambio a nivel de identidad en muchas personas, un desarrollo interno, porque todo eso que dices tú, ¿no? Esa parte que nos ha trastocado a todos va a hacer que la sociedad sea completamente distinta en muchos aspectos. Sí, Sí, sí. absolutamente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, Matilde. Gracias a ti, de Que tengas verdad, un a ti y a tu verano hermana. maravilloso y nos vemos a la vuelta, ¿vale? Y un beso y saludo a todos. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado y a las que lo verán después. Un beso. Gracias a vosotras. Besito grande. Cuídate. Chao. Chao.